Museo del Antiguo Testamento. ¿Eh? Ah, vale. Es para decir. Yo lo iba a hacer de viva voz, así, como en el teatro. Buenas noches, muchas gracias a todos por venir en esta fría. Casi me puedo esconder en estos tiempos, nunca se sabe. Gracias por venir a todos en esta noche fría. Esta noche fría de invierno, a hablar de un libro en una librería y hablar de un libro especial, singular. Me da la sensación que uno de esos libros especiales y singulares que nos gustan a los que estamos aquí y que nos gusta ver en librerías como esta. Mi nombre es Tomás Rodríguez, soy editor de ACAL, editor de este libro, y soy el menos importante de esta mesa, ¿no? Yo voy a aprovechar, que es lo que hago siempre en todas las presentaciones, para agradecer. Según uno va teniendo presentaciones del mismo libro, pudiera parecer que el agradecimiento es repetitivo, pero en este caso no. No lo es, ni mucho menos. Es más un agradecimiento más acuciante, si cabe, ¿no? Hace 3 años, en realidad, me parece que fue hace 1000, pero fue solo hace 3, un amigo común de las personas que estamos aquí me mandó un artículo firmado por una mujer que yo conocía, un cantante de rap que yo conocía como cantante de rap, hablando de política y clase obrera, ¿no? Y me encantó, me pareció sugerente, incómodo, molesto, tenía todo lo que debía de tener para abrir un debate. Estoy hablando de hace 3 años. Han pasado 3 años y hemos sacado el libro y el debate no solo sigue ahí, sino que me atrevería a decir que hoy es casi más importante que entonces por la posibilidad, ¿no? El momento de hipotético cambio que estamos viviendo que podría darse, y por lo tanto este es un debate que no podemos obviar, ¿no? Yo tengo que agradecerle a los autores un trabajo ímprobo alrededor de este libro, un trabajo muy original, muy original, ya lo he dicho en otro sitio. De vez en cuando a mí me mandaban una nota diciendo vamos a colgar esta parte del trabajo en redes sociales, ¿no? Y vamos a ver qué debate genera. Y así se fue construyendo un texto de una manera mucho más colectiva de lo que yo he visto nunca en ningún otro título. O sea que además era un texto que ya salía con mucho debate. Yo creo que en ese sentido es original y por lo tanto yo tengo que agradecerlo mucho. También es un texto, y debo decirlo, muy de ACAL, de la editorial que yo represento aquí. Y el propio éxito de este libro es un éxito muy de ACAL, un éxito sin apenas apoyo en grandes medios de comunicación, libros incómodos, que no se va a ver en las grandes cabeceras de los periódicos nacionales, que no nos van a hacer caso, y sin embargo sigue funcionando, sigue ahí, sigue compitiendo con obras bastante lamentables, pero que son de gran consumo en España, ¿no? Así que yo voy a aprovechar para agradecer a los autores por el libro que han escrito. En segundo lugar, y de manera muy especial, quiero agradecer a Catacrack por la invitación, por este espacio maravilloso que tienen para hacer actos, por esa maravillosa librería y por ese compromiso que sé que además desde diciembre es un poco más grande, y han pasado ya no solo de vender, ya no solo de difundir cultura, ya no solo de hacer actos, sino que han empezado a editar. No puedo más que desearles la mejor de las suertes y comprometerme a ayudarles en lo que sea necesario y que puedan hacer. Y por último, y de manera muy especial, a Arnaldo Otegi, nuestro acompañante. Sería absurdo, estúpido y enormemente ególatra por mi parte tener que presentar a Arnaldo Otegi, ¿no? Creo que es absurdo. Yo solo quiero agradecerte que hayas venido aquí a acompañarnos,
Muchísimas gracias y por último, pero lo más importante, gracias a ustedes. Espero que la charla les augure una buena lectura. Gracias. Arratsaldeon, guztioi, eta mila esker etortzeagatik, mila esker ere Katakrak kolektiboari, Akal argitaletxeari eta Arnaldo Otegiri, gurenkin egoteagatik, mila esker. Bueno, pues me gustaría seguir en euskera, pero me quedé en el nivel sub 1 del Bakarka, entonces, y esto me ha costado bastante, con la ayuda de un colega, pero bueno, quería saludar a todos y agradeceros por estar aquí y hablar un poquito, porque tanto Ricardo como yo estamos un poco cansados ya de ser nosotros los que siempre hablamos y nos interesa cada vez más pues la opinión de la gente, ¿no? O sea, que se genere el debate. Pero bueno, venir a hablar de un libro que, como ya dijimos en otras presentaciones, surge del orgullo y de la rabia, ¿no? Del orgullo de pertenecer a una clase social que compartimos nosotros, que no tiene las manos manchadas de sangre ni de la explotación ajena, y la rabia de ver cómo esta clase social estaba siendo cada vez más desaparecida, porque nosotros creemos que no ha desaparecido, sino que ha sido desaparecida del discurso público e incluso de la esfera política. También el libro es un intento de hacer un acto de justicia, justicia a esa clase de la que venimos, y bajo nuestro humilde punto de vista poner un poco de claridad, o bajo nuestro punto de vista, la redundancia o la repetición, a algo que nos parecía un error, ¿no? Como decir que ya no hay clase obrera, que todos somos hoy en día precariados, estos discursos que proliferan en la academia, que cada vez van teniendo más impacto, incluso entre la militancia, entre gente de la izquierda. Cuando no es precariado, pues somos precarios, sin más, como sustantivo, ni siquiera como adjetivo, denotando una brecha que da a entender que antes había una clase trabajadora que no era precaria y que hoy en día pues hay una clase trabajadora que es más precaria que antes. Esto se podría debatir, pero bueno, la idea un poco errónea es pensar que la clase obrera ha tenido una situación boyante, ¿no? A lo largo de la historia, y no hay más que leer a Marx para ver que esto no era así. También creemos que hay una confusión reinante cuando se cree que el trabajo ya no es una categoría central, ¿no? Para analizar y para entender la sociedad, así como las relaciones sociales, ¿no? Que se derivan del trabajo. Y bueno, por mucho que desde el posmodernismo se diga lo contrario, nosotros consideramos que el trabajo y esas relaciones siguen siendo un eje central que explica, ¿no? Y que la contradicción capital-trabajo hoy en día es más fuerte que nunca, como ha venido a poner de manifiesto toda esta crisis, que podríamos también debatir si es una crisis nueva o es la continuación de una crisis que viene desde hace décadas, pero esto ya es un debate para el mundo académico, que es mucho más aburrido que el político. Y bueno, esta crisis algunos incluso dicen que es civilizatoria, ¿no? Porque el capitalismo, como sabemos, está acabando hasta con el planeta Tierra y esquilmando los recursos que permiten la vida en él. Y sí es evidente que hay una precarización creciente, que hay unas tensiones que se agudizan, pero esto no cambia la esencia del sujeto explotado. Sigue habiendo un sujeto explotado. Creemos que tampoco cambia la identidad, a no ser que a lo mejor te estén explotando por primera vez, como el caso de este chico Benjamín Sierra que citamos en el libro, ¿no? Que de repente fue a Londres y descubrió que había algo que se llamaba que te humillen por trabajar y limpiar retretes teniendo títulos universitarios, algo que muchos inmigrantes latinoamericanos han estado haciendo, y no latinoamericanos, de otros sitios en el Estado español, pero eso no lo veíamos. Y bueno, también se nos ha acusado de esencialistas, como si nosotros, porque digo, ya puedo hablar de algunas reacciones del libro, porque ya llevamos unas cuantas presentaciones, además de ediciones. Se nos ha acusado de esencialistas, como si nosotros defendiéramos una visión folclórica de la clase obrera y estática, y yo creo que es todo lo contrario, y que, bueno, igual suena muy de, ¿cómo es esto en el rap? Cuando le haces un beef, pero que
que todo lo contrario, que no han entendido nada del libro los que hacen esa lectura. Que pese a la heterogeneidad y la pluralidad de formas y colores, creemos que la clase obrera es ese hilo rojo percibible en la historia a lo largo de la sucesión de luchas de clases, pero también son unos valores, principios y formas distinguibles que pueden mutar, sí, de manera dialéctica, igual que muta el otro que tiene enfrente. Y el hecho de que haya otro enfrente que sea diferente implica que existe algo distinto, ¿no? Esto quizás suena muy filosófico, pero bueno. Este libro está levantando ampollas porque, bueno, gracias a que uno de sus escritores es un personaje cuya opinión es seguida por un montón de gente joven y no tan joven, un intelectual orgánico de la clase obrera, el Nega. Bueno, tú lo dijiste en una canción, así que a mí no me acuses. Hemos conseguido que el debate de la clase social se ponga sobre la mesa, que realmente ese era nuestro propósito, más allá de llenarnos el ego y la cuenta corriente con todo el dinero que estamos ganando y la mansión que nos vamos a hacer en La Habana con el dinero que nos paga Cal. Pero bueno, y por supuesto el mérito no es solo del Nega, nuestro. Creo que cada vez es más necesario encontrar respuestas a lo que nos está pasando. Algunos las buscan conscientemente, los militantes, y otros se preguntan de una manera un poco más intuitiva o se limitan a toparse con la realidad sin tener idea de dónde vienen los golpes. A esos otros que no tienen una conciencia pulida, por decirlo de alguna manera, a lo mejor muy pedante desde la militancia, o sea, una conciencia en bruto, es a los que necesitamos movilizar. Y es, de hecho, los que nos interesa que nos lean, ¿no? Más allá de que nos lea gente que normalmente lee libros, nuestro sueño siempre fue que nos leyeran los chicos y chicas de barrio que no se interesan por la política, que el sistema o ciertos sectores, incluso desde una intelectualidad de izquierdas, califica de canis, chonis y otros especímenes, porque creemos que hay que trascender el debate académico y el debate político de la izquierda y llegar a otros sectores que han estado marginados del discurso y de la praxis política. Es difícil, pero no imposible. Y yo voy a acabar citando un mensaje que el otro día me envió una amiga, que, bueno, he de decir que se está leyendo el libro porque yo se lo regalé. No es que ella se lo haya encontrado, porque hay vida más allá del Twitter y de los mundos en los que nos movemos los de la izquierda, y el libro pues mucha gente no sabe ni que existe, ¿no? Aunque para nosotros sea algo cotidiano y estemos todo el día hablando de nuestro libro como umbral, pero en el mundo exterior es otra realidad. Y esta amiga mía del barrio, ella es muy lectora, pero lee otro tipo de temas, ¿no? Es muy fan también de Iker Jiménez y de otras cosas, o sea, ¿no? Sí. A ella le gusta, a mí, bueno, menos cuando hablan de Cuba y dicen mentiras, pues que diga lo que quiera de los alienígenas. Entonces, bueno, ella me escribió y me dijo: he empezado a leerlo hoy y mi sorpresa es que un tema que nunca me ha interesado en absoluto me ha enganchado. Os felicito por la fácil comprensión y me lo estoy pasando teta. Está causando furor en mi clínica. Ella trabaja de auxiliar de enfermería. Que sepas que al ámbito sanitario ha llegado. Mi compañero Víctor, que para mí es admirable, porque cuando era nuestro camillero estudió enfermería, hijo de padres trabajadores llegados del pueblo. Cuando estudió enfermería, todo pagado con él con su trabajo, se puso a hacer medicina china, no homologado en España, y además de casarse y tener un hijo, hizo medicina familiar con Sumir y todo, lo que conlleva, con todo y todo lo que conlleva, es que no hay comas y todo esto. Dice, se ofrece, o sea, mi compañero Víctor se ofrece si alguna vez necesitas testimonio sobre pijos, que te pregunten el primer día, ¿de qué doctor eres hijo? Jeje, le ha encantado. Y me ha dicho que, bueno, que Víctor se va a comprar el libro. Yo me da igual si se lo compra o no, con que se lo lea a mi amiga, que le pase el suyo o se lo fotocopie. Entonces, aunque solo sea porque 1, 2, 3 personas que no estaban en este debate, aunque tenían todas estas ideas a lo mejor y las han vivido, muchas anécdotas que contamos aquí, lean el libro y digan, hostia, no estoy loco, hostia, hay más gente que piensa como yo, hay más gente que ha vivido todo esto, pues yo creo que solo por eso el libro merecería la pena. Así que gracias. Hola, hola. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Estamos encantados de estar aquí. Yo vine aquí hace 2 años, creo que llevaba un año abierto, y de verdad que me alegro un montón que espacios como este sigan funcionando. Es un tesoro de verdad lo que tenéis aquí, así que cuidarlo mucho. Pues bueno, vamos un poco allá. La verdad que lo ha dicho la compañera, queremos ser muy breves porque ya llevamos unas cuantas charlas y presentaciones y nos hemos dado cuenta que lo que realmente tiene chicha y lo que mola es que nosotros hablemos poco, y se lo pido también a Arnaldo, que hablemos poco y que luego la gente participe y que preguntéis y que debatáis y que deis vuestra opinión, y creo que es lo interesante de verdad, ¿eh? Así que, como os digo, vamos a ser muy breves. ¿Por qué nos lanzamos a escribir el libro este? Pues bueno, porque vimos una ausencia muy significativa, ¿no? Se dio todo este proceso de movilizaciones que quizá empezó con el 15M y nos dimos cuenta que había una ausencia significativa, que era la ausencia de la clase trabajadora, ¿no? Creo que el 15M y demás vino muy bien, estuvo muy bien, creo que ha sido un antídoto frente a esos populismos de extrema derecha que vemos como campan a sus anchas en Europa. Sí, muy light, muy tibio en sus propuestas, pero que bueno, que de alguna manera sirvió de antídoto. Pero por otro lado también está viciado desde el principio, ¿no? Porque cómo vas a movilizar a gran parte de la población trabajadora si el método de lucha es acampar en medio de una plaza, ¿no? ¿Quién puede acampar en medio de una plaza cuando tiene que levantarse todos los días a las 6 de la mañana o a las 7 para irse a currar a una fábrica o a un supermercado y demás? Esta circunstancia enlaza con otra cosa que vimos hace ya algún tiempo, que es la ausencia significativa de miembros de la clase trabajadora, ¿no?, en los partidos de izquierda transformadora o de extrema izquierda, como queráis llamarlo. Es algo que con los datos del CIS lo comprobamos en Izquierda Unida. Era tremendo, ¿no? En Podemos e incluso en la CUP en Cataluña, como estos partidos de izquierda transformadora reciben su mayor apoyo entre las clases medias altas, gente muy formada, gente con títulos universitarios, y vemos cómo las masas trabajadoras, o como queráis llamarlo, pues en el mejor de los casos pasan de la política, en el peor de los casos votan al PP, al PSOE o a cosas peores, ¿no? Esto me recuerda el caso del Brexit, ¿no?, en el Reino Unido. O sea, fue tremendo porque creo que votó un 60 y tantos % de la población, ¿no? Es algo que a mí me deja alucinado porque, joder, estamos hablando de algo realmente fundamental, ¿no?, importante para tu país, como es seguir perteneciendo a una institución como es la Unión Europea o no. Pues vale, un 40 y tantos % de gente se quedó en casa. Luego es muy interesante porque al día siguiente de haber salido el no contra todo, o sea, el sí contra todo pronóstico, la búsqueda más buscada en Google era qué es el Brexit en el Reino Unido, ¿no? O sea, es decir, la gente pasa de... Y eso incluso pasa con el tema de los referéndums, ¿no? En Escocia participó un 80% y vendían un 80% como una participación altísima. Y yo decía, joder, o sea, hay un 20% de personas, que son varios cientos de miles, que les da igual pertenecer a un país o a otro, ¿no? O sea... Y ¿sabéis qué ocurre? Que esa gente que no vota en los referéndums o no vota en cuestiones tan fundamentales como esa, generalmente pertenecen o proceden de segmentos de las clases muy populares, ¿no? Hay una desconexión entre las clases populares y la política que, bueno, hemos comprobado que se da en el independentismo catalán con la CUP, se da en Podemos, se da en Izquierda Unida, y ahora espero que Arnaldo o vosotros y vosotras nos expliquéis cómo funciona aquí con el tema de la izquierda de Chale. Nos has comentado antes que sí, que es un proyecto interclasista, si es que es lo que nosotros pedimos, que este tipo de proyectos de izquierda transformadora sean interclasistas. El problema es que están completamente monopolizados por gente que viene de la universidad, de la izquierda académica. O sea, es un proyecto clasista, sí, pero de clase alta, ¿no? Y sí que nos gustaría que a veces fueran, pues eso, más interclasista. ¿Por qué ocurre todo esto, no? Porque hay esa desconexión entre las clases populares y la izquierda transformadora o las decisiones políticas importantes. Pues bueno, porque como ha comentado Arantxa, pues la clase obrera desaparece, ¿no?, del lenguaje político y académico. Es sustituida por conceptos como precariado, cognitariado, que este ya es a veces multiculturalismo, multitud, nos diría Negri, y bueno, pues con la excusa esta de la deslocalización, ¿no recordáis? En el año 73, la gran crisis del petróleo, pues cogemos las fábricas que teníamos en los países del occidente ilustrado y se llevan todas las fábricas a México, a China, y de alguna manera la clase
la clase obrera desaparece y ahora hay pues cognitariado y cosas o precariado intelectual y cosas por el estilo, ¿no? Pero es interesante porque esta misma gente que nos dice que ya no existen las clases sociales como las conocíamos hasta ahora, de repente hacen resucitar a la clase obrera. ¿Y cómo hacen resucitar a la clase obrera? Pues en negativo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, lo hemos visto con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, con el ascenso de Le Pen. Pues ahora la clase obrera reaparece, ¿no? O sea, la clase obrera estaba muerta, pero la clase obrera reaparece como chivo expiatorio para justificar las victorias de Trump, de Le Pen, incluso en Austria, cuando las últimas elecciones en Austria, que casi gana el nazi pues también había sido porque grandes capas de los barrios obreros austriacos habían votado y es un poco como, o sea, me tenéis un poco ya hasta el coño con perdón, ¿no? O sea, primero la clase obrera no existe y cuando existe es para justificar las victorias de estos racistas y de estos fascistas. Esto creo que debería hacernos reflexionar en dos sentidos, ¿no? Por un lado, que la clase obrera existe y además es muy permeable a cierto tipo de discursos. La clase obrera está muy harta. A mí se me parte el alma, yo os lo digo de corazón, cuando veo al señor Donald Trump amenazando a las grandes corporaciones diciendo que como se lleven la fábrica a México los va a freír a impuestos. Joder, eso es lo que tendríamos que estar diciendo nosotros, no Donald Trump. Y aquí la izquierda pues sigue lo que sigue, cazando moscas. En otro sentido, la clase obrera, estas victorias de Trump, Le Pen y demás, nos demuestra que la clase obrera trasciende incluso más allá de si existe la fábrica o no. Y pongo el ejemplo, me voy otra vez a Estados Unidos con Michigan, que es un estado industrial, tradicionalmente demócrata, ¿no? Con mucha clase obrera tradicional. Y llegó allí el señor Trump y apeló a una clase obrera que, aunque ya no tenía trabajo, era ex trabajadores y ex trabajadoras que trabajaban antes en las fábricas de General Motors, siguen sintiéndose, tienen un sentimiento de pertenencia a la clase obrera, ¿no? Hay una especie de hilo rojo que pasa de padres a hijos, que no importa si tenemos la fábrica o no en el sitio. O sea, si eres clase obrera, pues pasa de padres a hijos. Yo siempre pongo el ejemplo de Vallecas o Nou Barris, ¿no? O en Valencia, barrios como Patrais. Aquí no sabría, supongo que el margen izquierda de Bilbao, la margen izquierda de Bilbao, ¿no? ¿Por qué se dice que son barrios con un espíritu obrero o barrios de clase obrera? ¿Porque están llenos de fábricas? No, porque hay un hilo rojo que pasa de padres a hijos. El problema es que, uno de los problemas que señalamos en el libro es que, bueno, muchos teóricos siguen imaginando la clase obrera como eso, ¿no? Como un tipo, un hombre varón de 50 años con mono azul, que fuma ducados y piropea a las mujeres, ¿no? Y creo que es una visión completamente errónea de lo que es la clase obrera y además muy folclórica, muy folclórica. Una cuestión que nos gustaría, por terminar además, compartir con vosotros y vosotras, a ver qué os parece, lo comentamos al final del libro, es la cuestión de la paridad en los partidos de izquierda transformadora, ¿no? Hemos asumido, creo que de forma muy saludable y era muy necesario, la cuestión de la paridad de género en los partidos políticos. Vemos cómo se da la paridad de raza en partidos en Estados Unidos, ¿no? La discriminación positiva. ¿Por qué no? Estamos muy locos y muy locas si pedimos una paridad de cuota de miembros de la clase obrera en los partidos de izquierdas. Puede sonar una locura, pero para nosotros es una especie de cordón sanitario, ¿no? O sea, cuando llego y me tiene que representar un partido que se dice de izquierdas y todos, o tiene que defender los valores de la clase obrera y todos, o de los de abajo, es que el término al final es lo de menos, ¿no? La clase obrera, los de abajo, como queráis, y todos sus miembros vienen de la universidad o de gente de mucho dinero, pues sería como una asociación feminista llena de hombres, o sea, dirigida completamente por hombres, ¿no? Para nosotros sería un poco lo mismo. Por último, comentar el tema de la esperanza de vida, ¿no? Nos asustamos mucho con los datos que cuando hicimos la investigación. Es terrorífico, ¿no? Comentamos en el libro la cuestión de la esperanza de vida en barrios de Barcelona, que es lo que mejor conocemos. En un barrio como Pedralbes, que es el barrio más rico, más acomodado, tiene una esperanza de vida 11 años superior a un barrio puramente de clase obrera como es Nou Barris. 11 años, una esperanza de vida superior de 11 años. O sea, no estamos hablando de la esperanza de vida de Burundi comparada con Finlandia. Estamos hablando de la misma ciudad, ¿no? Y pensamos que es un auténtico genocidio social. Y nada, espero que preguntéis, que debatáis y que os lancéis. Muchísimas gracias.
este es el que funciona, ¿no? Bai, atxaldeon guztioi eta mila esker etortzagatik, agradecer a la editorial y a la compañera y al compañero esta invitación. Hace escasamente unos meses tuve oportunidad de estar aquí hablando del libro de Angela Davis y realmente decía entonces que una de las cosas que a mí más me gustan es, además de leer, pues poder debatir y poder hablar. Por lo tanto, siempre os digo que voy a ser breve, pero ya me conocéis y ya sabéis que no lo voy a ser. No es que no lo intente, intento y voy a tratar de resumir mi intervención lo más rápidamente posible, pero quiero decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, efectivamente, ellos y ella están un poco cansados de hablar de su libro. Imaginaros hasta dónde estoy yo de hablar permanentemente todos los días delante de la prensa, de hacer entrevistas, etcétera, etcétera, pero bueno, mientras aguante el cuerpo y la gente quiera, pues aquí seguiré, ¿no? Me ha hecho un poco de gracia lo de Iker Jiménez, porque yo tengo una relación un tanto especial con Iker Jiménez, porque una vez oí un programa, siempre habla de los hombrecillos verdes, y yo en mi Twitter puse una foto mía detenido por la Guardia Civil y le puse un Twitter que decía así: yo también fui abducido por unos hombrecillos verdes, Iker Jiménez. Y entonces es una relación un poco especial. No le sentó muy bien a él y creo que tampoco le sentó excesivamente bien a la Guardia Civil, pero esa es la relación que yo tengo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, al leer el libro, yo la primera pregunta que me hago es, hace unos meses, también por medio de un Twitter, como veis, después de 6 años y medio de cárcel, ya me he habituado totalmente a las nuevas tecnologías. Decía Ibarretxe, el ex Lehendakari, decía: el problema que nos pasa es que no sabemos lo que nos está pasando. Hablaba del Brexit y de la victoria de Donald Trump, ¿no? Y lo que nos decía es exactamente el grave problema que tenemos es que no sabemos lo que nos está pasando. Y nosotros y nosotras en la izquierda independentista, por lo menos tenemos una idea de que creemos qué es lo que nos está pasando. Y entonces la voy a tratar de resumir al máximo. Lo que nos está pasando es, en primer lugar, que la clase obrera, los que siempre han aducido y han planteado una lucha para construir una sociedad diferente, una sociedad alternativa, una sociedad socialista, venimos primero de una grave derrota histórica. Es decir, la caída de la URSS, la caída del bloque, la caída de esa experiencia socialista, lo que ha hecho es que el neoliberalismo y el capitalismo han avanzado y se han introducido en grandes terrenos en términos ideológicos y de valores, que es para mí lo fundamental, y nos llevan una gran ventaja en eso. Y entonces yo creo que no se puede entender la actual realidad sin entender que venimos de esa grave derrota histórica. Luego uno y una pueden tener la opinión que le merezca la Unión Soviética o ver si el régimen era más burocrático o no, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que aquel mundo bipolar en el que existía una alternativa que te gustaba más o menos era un mundo que desapareció y que por lo tanto la clase obrera viene arrastrando una derrota histórica muy, muy, muy importante, que después en el Estado español y también en Euskal Herria conformó y tuvo forma también las reconversiones industriales, y las derrotas del movimiento sindical, etcétera, etcétera. Por tanto, para entender lo que nos está pasando tenemos que entender que venimos de ahí. Y lo que nos está pasando ahora también es, desde mi punto de vista, una cosa que hay que tener en cuenta, y es que se ha derrumbado en las nuevas generaciones, sobre todo ya las nuestras, era un sueño que ya, por lo menos en algunos sectores, ya se había derrumbado hace tiempo. Se ha derrumbado el sueño neoliberal. Esto lo suelo repetir a menudo, pero me parece que es importante volverlo a resaltar. El sueño neoliberal, después de la derrota del bloque llamado socialista, era un sueño en el que se le decía a las nuevas generaciones unas cosas que eran bastante simples. Si estudiáis, si os formáis, si hacéis másteres, si habláis lenguas, si viajáis, tendréis una vida plena, tendréis acceso a la vivienda, tendréis unos maravillosos sueldos, haréis unas magníficas vacaciones, encontraréis al hombre o la mujer de vuestra vida y tendréis una vida resuelta. Y con la crisis económica y financiera ese sueño se derrumba. Y se derrumba absolutamente. Y entonces se pasa de un sueño que alimentaba ciertas certezas a la más absoluta de las incertidumbres. Y entonces ahora lo que tienes es un futuro bastante negro, lo que probablemente es tienes que viajar, pero para encontrar un trabajo con un salario mísero, puedes tener másteres y hablar lenguas y trabajar de camarero o limpiando váteres, que es algo muy digno, por cierto, que en las cárceles también se hace sin ningún tipo de problemas, pero ese sueño se ha derrumbado. Y yo creo que eso ha impactado de una manera bastante evidente
y creo que es un impacto que hay que tener en cuenta y que ha venido para quedarse. Y yo, desde mi faceta de filósofo, le añado a eso otras dos cosas. Hasta hace unos años, las ideologías y las religiones jugaban como factores de cohesión en cierta medida, es decir, la gente tenía algún tipo de certidumbre, aunque fuera efímera, para agarrarse. Eso también ha desaparecido. Y entonces estamos en un mundo en el que no existen agarraderos posibles y los que se sustituyen esos valores que eran ciertos o ciertamente estables por otro tipo de valores, que son el consumo compulsivo, las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para entender lo que nos está pasando, yo creo que hay que entender estas cosas. Y entonces uno se encuentra... Yo tenía una gran preocupación en la cárcel y siempre preguntaba a las visitas, la gente ya lee, porque no sabía si la gente leía. Y a mí hoy me agrada mucho ver mucha gente joven aquí, porque me parece que la lectura es una de las cosas y uno de los deportes más sanos que uno puede practicar, ¿no? Y entonces uno se encuentra con este libro y lo que dice es, yo haría un resumen de este libro que es. ¿Este libro qué es? Para mí este libro es un grito, es decir, intenta explicar qué nos está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué ha desaparecido una clase del lenguaje político, qué es lo que deberíamos de hacer, y por lo tanto lo que trata es de buscar algún tipo de respuesta. Hay un dicho oriental, que creo que es chino, pero no sé exactamente si es chino o no, creo que es chino, que dice, cuando uno se pierde en el camino, lo que tiene que hacer es volver al mismo punto donde inició el camino. Eso que algunos han dicho que es esencialismo. Pues probablemente eso puede ser esencialista, pero es bastante práctico. Es decir, cuando uno piensa que no tiene certidumbres y que se pierde en el camino, lo mejor es volver a donde inició el camino, ¿no? Y yo creo que en el inicio del camino, en este libro, lo que se recogen son varias cosas. Una es el orgullo de pertenecer a una clase social. Es decir, una clase social que en nuestros tiempos era la clase social que nosotros considerábamos que era la clase social que estaba llamada al destino histórico de cambiar el mundo. Y cuando nosotros éramos jóvenes, de eso ya es mucho tiempo, buscábamos, cuando éramos estudiantes en la universidad o incluso en colegios privados, pues yo estudiaba en un colegio privado de La Salle, buscábamos permanentemente el contacto en nuestras zonas con los trabajadores. Para nosotros era un orgullo tomar potes con los trabajadores, discutir con los trabajadores, porque era la clase social que tenía que cambiar el mundo y nosotros no éramos más que los acompañantes de esa clase social que estaba destinada y que tenía como misión histórica cambiar el mundo. Para nosotros era un orgullo y una satisfacción compartir con ellos el mismo espacio, los mismos debates, etcétera, etcétera, ¿no? Luego eso fue cambiando, desgraciadamente, pero para nosotros ese era un gran orgullo, ¿no? Y luego, aquí se dice, en el libro, por ejemplo, se plantea el tema de que la clase obrera trasciende al trabajo, ¿no? Y se han hablado aquí de los barrios obreros. El otro día, visitando la antigua República Democrática Alemana, a la vuelta me pasó una cosa curiosa, que fue que en el aeropuerto de Múnich, que es un aeropuerto de Baviera, un aeropuerto muy burgués, muy elegante, pero por lo menos te dan el café gratis, que también es cosa de agradecer, y te dan las revistas y los periódicos gratis, cosa que en el aeropuerto de Loyola los del PNV no hacen, y también tienen pasta. Pero me ocurrió una cosa curiosa que habla un poco de qué son los valores tradicionales de la clase obrera, ¿no? Hubo una chavala joven que estaba en la fila conmigo, que con una amplia sonrisa vino donde mí y me dijo: qué bueno, Arnaldo, tú también viajas en económico, creo que me dice, se dice así, en clase económica. Y yo le dije, yo viajo como todo el mundo, como la gente normal, yo nunca viajo en VIP, ¿no? Pero eso, desde mi punto de vista, quiere conectar un poco con ese tipo de valores, ¿no? Que no están escritos en ningún sitio, pero que son valores que se corresponden con lo que son la cultura obrera. Este es un debate permanente que solemos tener. A mí, por ejemplo, me suelen invitar a los palcos de los partidos. Yo soy futbolero también, ya sé que no está muy de moda, pero yo soy muy futbolero y me invitan a los palcos. Incluso me han invitado al palco de la ópera alguna vez. Y no hay en ningún sitio está escrito que alguien de izquierdas no pueda ir al palco de la ópera. Pero yo siempre me he negado a ir al palco de la ópera o al palco de los campos de fútbol, por una sencilla razón, que es una sencilla razón que es de ética política. Es decir, no creo que ese sea el sitio donde nosotros tengamos que estar. No es porque yo esté en contra de la gente que está en esos sitios, sino porque considero que eso, en términos éticos, no es muy recomendable. Es decir, nosotros tenemos que saber estar donde está la gente normal. Ser gente normal, es que somos gente normal. Es que además queremos ser gente normal. Es que somos parte del pueblo, nos debemos al pueblo, nuestro compromiso es con el pueblo y el único que nos puede juzgar es el pueblo, ¿no?
Por eso yo, cuando leo el libro, lo que digo es, primero, orgullo de pertenecer a una clase social. No sé si estoy muy de acuerdo con que la clase obrera no tiene las manos manchadas de sangre. Yo ahí haría alguna pequeña matización. Pero no me voy a meter en estos temas porque me voy a buscar igual algún problema. Pero en cualquier caso sí diría que lo que trata de hacer el libro es buscar respuestas a una situación en cierta medida angustiosa. Que es una situación en la que se ha hecho desaparecer el concepto de clase. Hace ya muchos años Herbert Marcuse hablaba de que las palabras ya carecían de significado. Ahora todo el mundo habla de paz, ahora hay bombardeos humanitarios, ahora todo el mundo habla de igualdad, todo el mundo habla de estas cosas, pero todos somos conscientes de que no decimos todos lo mismo, ni todos pensamos lo mismo, ni tienen la misma acepción, ni tienen la misma significación, ¿no? Por eso yo creo que este libro, al final, como otros tantos, pero este libro en especial también, lo que es un instrumento para que la gente tome conciencia de qué es, de dónde viene, de qué valores tiene que defender, de sentirse orgulloso de lo que es. A mí iba a comentar lo de la cuota de trabajadores, que me parece que es una idea que viene bien para el debate, ¿no? Lo que ocurre es que, fundamentalmente, a mí me da la impresión de que venimos de una tradición, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, de los partidos clásicos, en los que, ciertamente en una época en la que el analfabetismo era evidente, era muy mayoritario en el país, como ocurría en la Unión Soviética en los tiempos del partido bolchevique, era normal, se hablaba del intelectual orgánico y se hablaba de que efectivamente en esas épocas pues los partidos debían de conformarse como vanguardias de gente preparada, pero al final los que hacían la revolución eran los de a pie. Las revoluciones no las hacen las élites preparadas, las hacen siempre los que están a pie de calle, ¿no? Entonces, antes hemos estado comentando cómo vemos nosotros las cosas desde la izquierda independentista, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros venimos de hacer hace prácticamente 2 días nuestro congreso. Yo soy el secretario general de un partido y entonces nosotros hemos hecho una reflexión sobre muchos de los temas que aparecen en el libro, ¿no? Y entonces hemos hecho una reflexión sobre, primero, ¿cuáles son los valores que tienen que alumbrar a un movimiento que se dice transformador, que se dice de izquierdas? Primero, hay que decirle a la gente la verdad. La izquierda tiene un tesoro, que es sus principios y su palabra. La izquierda no puede decirle a la gente que va a hacer cosas y luego no las puede hacer. La izquierda no puede transformarse en una especie de agencia publicitaria que dice a la gente todas las cosas que va a resolver si después no lo va a poder hacer. Y por lo tanto, la izquierda primero tiene que ser consciente de que tiene un tesoro acumulado, que es su propia trayectoria histórica y, sobre todo, su capacidad de transformar las cosas, pero siempre diciendo la verdad. Y desde nuestro punto de vista eso es algo que nosotros vamos a reivindicar permanentemente. En segundo lugar, la izquierda se tiene que organizar de la misma modo y de la misma manera que la sociedad que dice que quiere construir o que aspira a construir. Es decir, es difícil construir sociedades alternativas, democráticas, horizontales, con igualdad de género, etcétera, etcétera, y después construir organizaciones que luchan por esas sociedades alternativas que sean absolutamente todo lo contrario, que sean verticales, que no dejen paso a la democracia interna, que no permitan los debates, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la izquierda necesita recuperar el relato del mundo. Es decir, ese es otro de los grandes temas en que la derecha nos ha ganado y nos va ganando de calle. Es decir, la izquierda no es solo ideología, no es solo una alternativa económica, es también algo emocional, es una forma de vivir, es una forma de entender la vida, es una forma de entender el mundo. Yo soy muy mujiquista en eso. Yo soy partidario de decir siempre que los seres humanos nacen en el planeta, nazcan donde nazcan para ser felices y que la labor de la izquierda es construir las bases materiales que hagan eso posible siempre en su justa medida, porque ya se sabe que la felicidad completa no existe, por mucho que algunos la prometan. Y en tercer lugar, me parece que uno de los valores que ha habido y que sigue existiendo en la clase obrera, o que la clase obrera nos ha legado, porque estas cosas no se aprenden. Yo vivo en una barriada obrera, yo soy hijo de trabajadores, por lo tanto hay cosas que uno aprende desde pequeño, que no necesita leer. Por ejemplo, es la honradez, la solidaridad, el trabajo honrado, ayudar a la gente, escuchar a la gente, estar siempre del lado de los más humildes y el ejemplo.
Yo creo que no se hacen revoluciones si no hay revolucionarios ejemplares. Es decir, desde mi punto de vista, antes hablaba de que los principios eran fundamentalmente uno de los tesoros de la izquierda, pero para mí hay otro tesoro que es el fundamental, que es el ejemplo. Es decir, entre lo que se dice y lo que se hace no tiene que haber gran distancia. Ya sabemos que nadie es coherente al 100%, pero uno tiene que mantenerse coherente y tiene que ser fiel a sus principios. Por eso a mí me parece que espacios como este, libros como este, lo que vienen es a recordar y a conformar que hay una tarea histórica pendiente, que es la de cambiar el mundo. Cuando yo salí de prisión, cuando debatía con nuestros jóvenes, les hacía una pregunta, bueno, les hacía muchas preguntas. Una era si la gente lee, era algo que estaba yo muy preocupado y no sabía si la gente ahora leía. Y la segunda pregunta que hacía es, ¿los jóvenes ahora queréis cambiar el mundo o queréis cambiar la forma en que vivís en el mundo? Porque no son lo mismo, no es la misma cosa. Nosotros provenimos de una generación que quería cambiar el mundo y cambiarlo radicalmente. Y yo creo que lo que se plantea en el libro es la historia de una clase que quería y quiere y necesita cambiar el mundo radicalmente, con toda la paciencia estratégica del mundo, pero sobre todo con esa ambición. Y yo creo que los libros, los debates, las organizaciones están al servicio de esa gran misión histórica que le corresponde a los trabajadores y a los sectores populares, ¿no? Que es cambiar el mundo. Hablar de la desaparición de la clase obrera nos lleva, y este libro nos lleva, a múltiples debates que en la historia se han realizado. Por ejemplo, la relación entre el partido y los intelectuales, que nos daría para hablar mucho, largo y tendido. Este libro también nos habla sobre qué valores construir y sobre todo sobre la claridad en los conceptos, ¿no? Sobre la no vergüenza de reivindicarnos como lo que somos, siendo inteligentes sí, pero sin engañar a la gente. Nosotros somos lo que somos y reivindicamos lo que reivindicamos. Y por lo tanto me parece que estas cosas lo que hacen es coadyuvar a la gran tarea que tenemos por delante, que es de construir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad socialista. Eso es algo que se ha reivindicado en la clase obrera desde su propio nacimiento y esa es una tarea que está pendiente. Y quiero concluir esta breve intervención, creo que ha sido breve además, ¿no? Esta breve intervención recordando un pasaje que es del Quijote, que me lo recordó un gran intelectual que se llama Alfonso Sastre, militante comunista y militante de la izquierda independentista, en la que el propio Quijote habla de una época dorada en la que no existía lo tuyo ni lo mío. Y Alfonso Sastre recoge en su libro La revolución de las multitudes, curiosamente se denomina así, ese pasaje para reivindicar que existió una época en que no había lo tuyo ni lo mío, que es que lo que dice el Quijote, que era algo como así, como la reivindicación del comunismo primitivo, y que Alfonso Sastre lo trae a la actualidad diciendo quizás sea posible algún día una revolución de las multitudes que haga que ese horizonte comunista no sea una utopía ni sea un sueño y se convierta en una realidad. Nosotros en Euskal Herria aspiramos a construir un movimiento de liberación nacional, a construir y desarrollar un proceso de liberación nacional que al final conduzca a una sociedad sin explotadores y sin explotados y a una sociedad en la que al final la gente tenga garantizada la protección para tener los bienes materiales suficientes para hacer la vida un poco más feliz a todo el mundo, haya nacido donde haya nacido, provenga donde provenga, tenga el color de piel que tenga la opción sexual que tenga y que hable la lengua que hable. Ese es el gran proyecto y bueno, no me voy a extender más porque creo que mejor será que hagamos las preguntas oportunas y yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque a mí me gusta realmente hacer estas cosas, hablar de libros y estas cosas. Además, esto tiene una ventaja y es no hay nadie de comunicación aquí que te dice qué es lo que tienes que decir, ni cómo te tienes que peinar, ni si esto trae votos o deja de traer votos. Por lo tanto, yo ya sé que a Rajoy le gusta leer el Marca y fumarse puros, a mí me gusta leer libros y presentar libros. Eskerrik asko. Literal, porque habló de uno de estos libros muy positivamente durante 10 minutos en el programa. Tengo que contarlo porque es la única vez que ha pasado y yo me iba emocionando según lo veía.
así como tal, y dice, ya, ahí se ha caído él. De todas maneras, dice mucho que un programa como Cuarto Milenio haya hecho algunos trabajos de investigación que no se han visto en programas de investigación, digamos, más serios en este país, como el de, por ejemplo, las centrales nucleares de Franklin, que fue bastante increíble, buscando delitos verdes. Abrimos el turno de debate, creo que hay muchísimas cosas que se podrían aprovechar. Chino no es. Puede ser un poco más positivo, no tanto ya prefijar quién tiene que estar o no, sino crear un terreno en que pueda estar todo el mundo y de alguna manera lo demás vendrá por añadidura, como se suele decir. Y para terminar, con lo que ha dicho, que ha sido elegante, que no sé quién, que ha resaltado mucho, ha hablado del Pato Donald, ¿no? Y la sorpresa, un poco la rabia que da a veces oír a un personaje como ese, cosas que tenemos que decirlo nosotros. A mí lo que me da cierta más que rabia, casi diría favor, es ver cómo da la sensación que a personas que son responsables de invasiones, de masacres, de destrozos increíbles, pues como que se les perdona si son mujeres y fijas o son negros y un piquito de oro, cosa que ya en principio no se le perdona a alguien que aún no invalida a nadie, pero claro, como es un hombre, es blanco, es un norte, es machista, término que parece que acabamos nosotros cayendo que es más importante la presencia, el aspecto, el ser divino de la muerte que el fondo. Entonces, como reflexión a lo que nos está pasando, y a veces si no nos pasamos de listo y nos tragamos el cebo con todo el anzuelo y el sedal, la caña y el brazo del pescador. Vamos a ver. Sí, de una en una, porque si no luego se pierde el hilo. Sí, yo coincido en que hay toda una campaña mediática orquestada para demonizar a Donald Trump, que de por sí es un personaje repulsivo bajo mi punto de vista, pero es que no hace falta inventarse cosas como que es amigo de Rusia y otras cuestiones que le están sacando, porque ya de por sí, solo escuchándolo hablar, excepto cuando hace este discurso, no sé si demagógico o se lo cree realmente, porque él es un gran empresario, magnate, o sea, yo dudo mucho que pueda defender a los trabajadores, pues él cuando habla, él mismo se califica, ¿no? Entonces no hace falta. Pero quizás sí hace falta para movilizar a esa gente incauta con buena voluntad, que eso es parte del problema, ¿no? Que estaba relatando Arnaldo y que tú también estabas diciendo, que nos guiamos más por la apariencia, ¿no? Hemos perdido tantos valores, tanta identidad, estamos tan caos incluso en la izquierda que bueno, nos movilizamos por cosas que son importantes, porque es muy importante dar la batalla, pero hoy estaba escuchando en el hotel antes de salir que Donald Trump era el presidente de Estados Unidos con más valoración negativa desde que se no ha empezado a gobernar. ¿Cómo puede ser esto, no? Pues esto puede ser porque hay toda una campaña, más allá de sus propios méritos, es innegable que hay una campaña mediática, por lo que sea, para ponerlo, y que va acompañada, que eso es lo más hiriente, de un ensalzamiento de Obama, que es el tipo que tiene mayor récord, me parece, de asesinatos vía dron y bueno, invasiones, y sabemos lo que es Estados Unidos, y sabemos cualquier presidente que esté
en Estados Unidos es lo que es, y quien manda en Estados Unidos que no es solo un presidente, es un complejo militar industrial que está ahí. Vamos a ver cómo le va a Donald Trump con ese complejo militar industrial y con los sectores del gobierno oculto, gobierno invisible, como le han dicho, ¿no? Pero sí. Lo que pasa es que cuando tú sales a decir esto, no, porque tú, como el otro día, ¿no? Que leía un artículo que nos dedicaron no muy amistoso, es que ellos no hablan de las mujeres, claro, bueno, el libro tendrá seguramente muchas lagunas y no hemos profundizado en temas como sería menester, pero que hagas énfasis en la contradicción capital-trabajo no quiere decir que no veas todo lo demás, que ese es el problema del discurso postmoderno, ¿no? Que yendo tanto a la complejidad se olvidó de que es esencial y que eso es, si se puede decir la palabra, transversal, que es transversal a todo, ¿no? Un poco respecto a lo de las cuotas que comentabais, puede estar bien como concepto, pero también es un poco admitir una derrota, ¿no? Porque tendríamos que llegar a luchar por una sociedad en la que no hiciera falta cuotas. O sea, ¿por qué tenemos que tener mitad de mujeres si las más capacitadas son mujeres, ¿no? Yo quisiera que se trabajara más en otros ámbitos en ese aspecto, que no hiciera falta esto. O sea, esto me parece que es un poco de admitir una derrota previa. Una sociedad que esa derrota está ahí, porque es verdad que es una sociedad muy poco igualitaria, pero yo creo que ese camino es un poco, porque parece, ¿no? Ahora Podemos y tal, que vamos muy modernos y muy molones, que con eso ya está todo hecho, o sea, que ya está, pum, ya hemos cumplido. Entonces, es un poco dar unos recursos muy fáciles, me parece. Hombre, yo creo que es absolutamente necesario. O sea, sea la cuota para integrar a personas de etnia gitana, sea una cuota obligatoria para integrar a mujeres, sea una cuota para integrar a personas de otras razas, es asumir que venimos de una derrota. Claro, es que venimos de una derrota. O sea, no venimos ni de una media victoria, venimos de una derrota muy chunga. Y además, creo que estas cuotas funcionarían porque se ha demostrado históricamente que funcionan. Yo he leído bastante sobre el tema de la integración de los negros en Estados Unidos. Claro, ¿por qué le vas a dar el puesto a un negro cuando igual hay un blanco que está más capacitado y ya saca más nota? Pues para normalizar, para que cuando llegue ese negro en un banco o en una tienda o recibiendo a otro tipo de personas, de alguna forma normaliza el hecho y esa persona que llega ya no vincula al negro con el delincuente, con el... ¿Sabes? Creo que el tema de la discriminación positiva no es que nos guste más o menos, es que se ha demostrado que es útil y funciona para eso. Ya te digo, personas de etnia gitana, mujeres, ha funcionado. El tema de las cuotas obreras creo que sería bastante más complejo, porque sería, bueno, ¿y quién decide que si este es un niño de papá o este viene de la clase obrera? Igual. Pero bueno, creo que plantearlo no está mal, ¿no? Igual nos hemos lanzado un poco a la piscina cuando lo planteamos. De hecho, se lo comentamos el final del libro termina planteándole esta pregunta a uno de los pocos congresistas que hay en el Congreso español que viene directamente de la clase obrera, ¿no? Y se lo preguntamos y se queda un poco así como de, ostras, pues no me lo había planteado, ¿no? Pero tampoco le parece una locura, ¿no? Porque él dice que, a fin de cuentas, me fío mucho más de un tipo que está compartiendo tajo conmigo que de uno que lleva toda la vida viviendo de defender a los que están en el tajo, ¿no? O sea, no sé, no sabría ahora mismo cómo plantearlo, ¿no? Pero creo que sería interesante, pues eso, que no lleguemos a situaciones como las que se están dando, ¿no? Que pues te encuentres ahí con cúpulas de partidos en el que todo el mundo viene de la universidad y joder, no saben lo que es ganar las habichuelas. Ya no me refiero a que esté en una fábrica o estén, ¿sabes? No pensemos en el obrero soldador, fornido, no. O sea, que haya trabajado de camarero alguna vez en su vida, ¿no? Porque hay gente que pasa de la universidad a Podemos o a otra tal y no saben lo que es ser un asalariado. O sea, ya no se trata de ser un trabajador de estos, de esta imagen folclórica que tenemos, ¿no? Pero joder, que sepa lo que es aguantar un jefe, que sepa lo que es que te humillen en el trabajo, que sepa lo que es no llegar a fin de mes, que sepa lo que es trabajar y levantarse todas las mañanas, aguantar a un capullo que te está explotando, que te está... Es que, claro, luego pasa lo que pasa a veces, ¿no? Cuando
Luego pasa lo que pasa, que es peligroso tener a gente que no sepa lo que es ganar un duro, no sé. Eso si quieres tú ampliarlo. Arantxa. No, yo voy a decir una tontería, sin más. Nosotros tenemos una ventaja y es que la mayor parte de la dirección en la izquierda abertzale proviene de una universidad, pero no es ni la universidad pública ni la universidad privada, que es la mejor universidad del mundo, que es la cárcel. Entonces, la clase obrera se ha formado mucho en la cárcel, ¿no? Entonces, eso para nosotras y nosotros es una ventaja. Y luego, con respecto a la honradez, sí que hay una cosa. Yo suelo insistir en esto porque me parece importante y es la izquierda independentista en este país ha gobernado durante 40 años grandes municipios y municipios más pequeños, y si hay algo que los que estamos es absolutamente orgulloso es que ha habido 0 casos de corrupción. O sea, no ha habido un solo concejal, un solo militante, un solo diputado de la izquierda abertzale, de la antigua Ribatasuna, de Sortu, al que se le haya pillado con la mano en el cajón. Y eso me parece que es algo digno de ponerlo encima de la mesa, ¿no? A mí eso me parece un valor indudable, porque es cierto que el ejemplo para nosotras y nosotros es algo fundamental, ¿no? Es difícil convencer a alguien. Yo suelo intentar aplicar una máxima en los debates políticos en lo que es al menos la izquierda abertzale, y es decir, no le pidas a nadie que haga lo que tú no estés dispuesto a hacer, nunca. Entonces, para mí el ejemplo es algo fundamental. Es decir, no le puedes pedir a nadie que haga una cosa que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que poner en valor. Y lo de las cuotas es un debate interesante, la verdad. Nosotros ahora hemos mantenido un proceso congresual en el que hemos mantenido una cuota discriminatoria en términos de género. Creemos que lo hemos hecho bien, y lo de los trabajadores yo lo entiendo en cierta medida. En cierta medida lo entiendo. No solo pasa en los partidos, es que también pasa en los sindicatos. Y entonces ese sería otro debate. Y entonces, claro, sí que es cierto que tener al lado en el debate a la gente que, como tú dices, se levanta todos los días a las 6 de la mañana, va a currar, está puteado en la empresa, le han hecho 20.000 putadas, piensa que le pueden expulsar del mercado de trabajo y tal, pues ayuda mucho. Pero no diría que eso es garantía de una mayor actividad revolucionaria, ¿eh? A veces puede ser lo contrario. Es decir, yo conozco trabajadores, empezando por mi hijo, que tú conoces, que dice que sus sueños revolucionarios empiezan a decaer en la medida en que empieza a conocer a los trabajadores que tiene al lado, ¿no? Porque realmente está absolutamente preocupado, porque lo que me dice, ahí está, es que los jóvenes entran a currar aquí, tienen el trabajo, cobran bien, pero tienen un trabajo precario y joder, solo piensan en comprarse un cochazo nada más entrar a trabajar. Entonces, creo que eso le está haciendo decaer un poco sus principios, pero bueno, para eso estoy yo, para decirle, oye, estas cosas pasan, hay que tener mucha paciencia, esto no se resuelve en 3 días, y al final se dará cuenta, uno, que probablemente le echarán la puta calle de su trabajo, y 2, que ese Porsche o ese no sé qué que se quiere comprar no va a tener nunca. Entonces, aunque sea por frustración, igual algún día llega a ser un militante revolucionario. Yo iba a comentar una cosa que dijo antes el compañero en relación a lo de las cuotas. Sí sería ideal un mundo donde no hicieran falta las cuotas. Yo como mujer, esto de que me pongan una cuota de mujeres a veces me molesta, ¿no? Porque, o sea, sí soy mujer, pero soy un cerebro, soy un ser humano, ¿no? Y me gustaría que me trataran con igualdad, o sea, que no me discriminaran ni a favor ni en contra por, no sé, por el género que tengo en esta sociedad. Pero, claro, cuando empiezas a ver lo que comentaba el Nega, de cómo eso puede ser útil en determinados contextos para sobrellevar o mejorar una situación, pues te lo cuestionas. Y obviamente sabemos que venir de la clase obrera es algo que también por ahí en el libro y en alguna presentación ya hemos comentado, eso no es garantía per se, porque existe algo que se llama alienación, porque existe todo lo que es el bombardeo de los medios de comunicación, de las instituciones, de los valores de la clase dominante que también permean en la clase trabajadora, y la clase trabajadora seríamos ingenuos y mentiríamos, más viniendo de ella, si dijéramos que es el sujeto heroico que está dispuesto a tomar el Palacio de Invierno. Pues no, porque
vemos cómo está el Estado y no solo el Estado español, cómo está el mundo, ¿no? Si toda la clase trabajadora fuera tan heroica, pues no estaríamos como estamos, ¿no? Pero al menos a veces sí es garantía de tener una serie de vivencias que te dan más legitimidad a la hora de hablar de según qué temas, ¿no? Porque es un poco triste que a veces Triste por un lado es bueno, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha habido Che Guevaras y Fidel Castros y un montón de luchadores revolucionarios que vienen de filas que no son de la clase obrera y para mí merecen el máximo respeto. O sea, no se trata de buscar un pedigrí de clase, que es absurdo, porque uno es también lo que demuestra, lo que dice Arnaldo. O sea, el ejemplo no sirve de nada todo el bla, 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 sino hay una praxis, un ejemplo y ya está, y que haya una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Pero en según qué contextos, pues sí, o sea, a veces uno puede no tener la legitimidad necesaria para decir según qué cosas, porque no las ha vivido. No se trata de que tengas que vivir todo, ¿no? Yo no necesito pasar hambre para saber que pasar hambre es una putada, con perdón, pero no es lo mismo, ¿no? Lo que puedo decir. Y justo antes estaba hablando con un colega de estos debates sobre Cuba, Venezuela y demás, ¿no? De hasta dónde la crítica, hasta dónde uno puede hablar sobre o criticar procesos que no ha vivido o que se ha vivido, cuestiones, o sea, bueno, es un debate, pero al menos está bien que se debata. Sí, al hilo de esto que estamos comentando, creo que es una cuestión fundamental la de la legitimidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo que creo también, otro ejemplo más, que es la cuestión de la lucha o el hacer política en el ámbito rural, ¿no? Ahora, pues, en Podemos estamos ahí de hay que llegar, porque solo sacamos votos en las ciudades, hay que llegar a los pueblos. ¿Qué pasa con los pueblos? Claro, ¿quién va a ir a un pueblo a dar una charla o o sea, yo no voy a ir. O sea, que me he criado en un barrio lleno de columpios en plena ciudad con todo. Claro, necesitas gente que se haya criado allí por lo menos, que sepa lo que es la ganadería, que sepa lo que es cómo se hará un campo, qué necesita un ganadero, qué necesita un... Claro, al final es una cuestión de cierta legitimidad y de saber un poco de lo que se habla, ¿no? Y creo que ese es otro ejemplo más, ¿no? Pues eso, creo que no sé cómo lo plantearía, cómo construiría algo así, cómo lo llevaría a cabo, pero creo que es interesante planteárselo, ¿no? Esa cuestión de las cuotas de cierta legitimidad, ¿no? Sea con la clase obrera, sea con el mundo rural, sea por supuesto con las mujeres, sea con los negros, sea con cualquier minoría. Creo que para tener cierta legitimidad, no sé, hay que traer a alguien que sepa de lo que está hablando, vamos. Veo 4 manos, pero me están entrando muchas ganas de hacer cuotas. A ver, ¿alguna mano más? Igual no estoy siendo muy claro, pero... Vamos a ver. Supongo que nadie duda que en estos momentos, en la fase actual del desarrollo del sistema capitalista, hay una crisis de eso que llamamos el sistema global. Hay un cerramiento nacionalista de fronteras, el caso del loco este yanqui, el caso del Brexit de los british, la situación hegemónica de Le Pen en Francia, Hungría, Austria, etc. Las crisis del capitalismo es algo normal, está dentro de su historia y tienen sus causas, sus contradicciones. La crisis del 29, básicamente superproducción, la crisis de comienzos de este siglo financiera, etc. Yo os pregunto, ¿cuál es la contradicción de la crisis de la globalización? Porque la globalización es la expresión actual de la previsión de más de imperialismo
fase superior del capitalismo, etc. Yo quiero una explicación de cuál es la contradicción fundamental de la crisis de la globalización, la crisis actual. Es que eso. Hombre, esa es una de las preguntas del millón. ¿Hasta qué hora tenemos? Una de las preguntas del millón. Yo creo que sigue siendo la fundamental, capital, trabajo, pero bueno, hay muchos factores, ¿no? Como tú comentabas, la cuestión migratoria es un problema que, por ejemplo, en la primera y en la segunda crisis no existía, ¿no? Todo el drama, auténtico drama que están viviendo los refugiados, que en realidad los llamamos refugiados, pero no son refugiados porque no se les da refugio, ¿no? Es una cuestión que está encima de la mesa, que antes no estaba. Está el desarrollo tecnológico, que antes no estaba. Está la crisis de la información, que en las anteriores crisis tampoco se había producido, ¿no? Creo que ahora vivimos un exceso de información brutal. Internet parecía que era una ventana y al final una ventana, ¿no?, a una información alternativa y a de alguna manera contrarrestar ese discurso oficial con cantidad de medios contrahegemónicos o medios alternativos, y al final lo que ocurre es que hay una saturación de información brutal y no nos enteramos de lo que pasa más allá de lo que pasa en nuestro barrio o en... Recuperar los valores tradicionales de la clase obrera para hacer políticas de extrema derecha. Entonces, creo que lo que está ocurriendo es que, antes se decía, han hecho desaparecer la clase obrera, pero creo que la izquierda no tiene relato en el mundo. No tiene relato, ese es el gran problema. Y por lo tanto, si tú desapareces del campo de batalla, quienes lo ocupan es ellos. Y lo que hacen es instrumentalizar tus necesidades para desviar la situación económica, política y mundial hacia sus objetivos, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo en estos momentos, y creo que poner en valor lo que está ocurriendo es poner en alerta a la gente, ¿no? Eso es lo que realmente está ocurriendo, es que hoy en día el capitalismo está poniendo en riesgo la vida de la humanidad, de la gente, de la especie, de nuestra vida cultural, nos está empobreciendo no solo económicamente, y esa es la gran contradicción. Por eso, frente a eso, lo que se necesita es un rearme de la izquierda, y la recuperación de la soberanía de la gente. Es que también han secuestrado la democracia, es que la tienen secuestrada. Es que da igual si ganas elecciones o no, de eso nosotros sabemos un poco que ganamos en Guipúzcoa. Es que los márgenes que tú tienes en las instituciones son los que son. O sea, tienes márgenes, algunos dicen, pues solo quedan márgenes para hacer políticas socialdemócratas. Más quisiéramos. Socialdemócratas de verdad. No hay margen ni para eso. Más quisiéramos. Pero lo que ocurre es que todo eso exige pues, una especie de sirimir ideológico, de trabajo con la gente, de hablar con la gente y sobre todo de conciencia de la gente y de cambiar los valores de la gente, ¿no? Porque el otro día yo en mi discurso en el Congreso decía una cosa que creo que hay que repetir, ¿no? O sea, las revoluciones no se hacen desde el boletín oficial, eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Las revoluciones se hacen desde abajo y las revoluciones se hacen en los cambios de hegemonía cultural de la gente. Si tú no cambias los valores de la gente, difícilmente vas a construir una sociedad diferente, aunque tengas el gobierno, que no es lo mismo que tener el poder. A ver, sí, al hilo de lo que comentabas, sí, lo que ha ocurrido es que el eje político se ha desplazado tan a la derecha, que los que antes eran de extrema izquierda, comunistas, se ven obligados o casi forzados a posicionarse en la socialdemocracia. La socialdemocracia de toda la vida se ha convertido ya en la tercera vía de Blair o en el PSOE de Felipe González y compañía, ¿no? Y ese desplazamiento del eje político a la derecha es terrorífico, ¿no? Porque al final nos encontramos con medidas socialdemócratas de toda la vida, como es nacionalizar los sectores estratégicos, algo que no es que era una locura. En los años 60 era lo habitual en cualquier país europeo, no son los países nórdicos, ¿no?, que se les tiene... En cualquier país era lo normal que el agua, la energía, el transporte estuviera en manos del Estado. Eso era hegemonía cultural. Y hoy día planteas eso, planteas una nacionalización de Iberdrola y poco menos que te tachan de bolchevique totalitario, ¿no? Y es interesante, ¿no?, cómo ese desplazamiento del eje político a la derecha pues nos ha limitado el... Joder, es que a mí me aterroriza cuando un político de izquierda transformadora me dice que cuando llegan a las instituciones no pueden llegar ni a parecerse a la socialdemocracia, ¿no? O sea, ¿en qué
¿En qué punto estamos, no? Y yo eso lo sé, porque ahí tenéis el caso de Tsipras en Grecia, ¿no? Ha sido dramático, ¿no? Han llegado al gobierno, ganaron un referéndum con todos los países en contra, con la Unión Europea en contra, y es que han tenido, pues imagínate si tienes a toda la Unión Europea encima de ti, amenazándote con cortarte el suministro de productos básicos, de petróleo, pues al final, ¿qué haces? Pues eso, tienes un ejército como el que montaron Lenin y compañía, o te toca, ¿sabes?, pues tragar. Yo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que cuando los verdes alemanes accedieron al gobierno, mira dónde están los verdes alemanes, ¿eh? Alguno acabó de ministro de Defensa. Las energéticas les pusieron encima de la mesa un plan. Estos dijeron, nosotros cuando lleguemos al gobierno vamos a cerrar todas las centrales nucleares. Y entonces las energéticas les dijeron, perfecto, eso va a suponer que 40.000 trabajadores se van a ir a la puta calle y que además vamos a tener que subir los impuestos. Entonces, oye, yo tranquilo, eso te lo comes tú y vas y lo explicas a la gente. ¿Y qué hicieron? Plegar. Yo lo que digo es, las instituciones tienen márgenes muy estrechos. Es verdad lo que tú comentas. Si ahora leeríamos, yo tengo en casa, por ejemplo, los programas del Partido Socialista Sueco. Y eso es la revolución soviética hoy. La revolución soviética, son las nacionalizaciones de sectores públicos. Entonces, lo que dices es, no hay margen en las instituciones. ¿Cómo se pueden ensanchar los márgenes de las instituciones? Desde el trabajo y la lucha a la calle. Roosevelt, que no era un peligroso bolchevique, les decía a los sindicatos cuando se reunía con ellos, les decía, muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes me plantean ahora, salgan a la calle y oblíguenme a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que construir. Solo puedes ensanchar eso desde la hegemonía cultural de la gente. Por ejemplo, con los desahucios, eso se ha hecho bien. Entonces, ya cuando tú ganas eso en la hegemonía de la gente, ya no hay nadie que pone en duda de que eso es una injusticia. Pero si tú no consigues eso, los márgenes son absolutamente estrechos. Hay un montón de lobbies, un montón de poderes que no se presentan a las elecciones, que te van chantajeando permanentemente. Y si tú pierdes el músculo popular, tú ahí pierdes la batalla. Y ya os he dicho que hablo mucho. El tema Tsipras. A mí lo que me llama la atención de Tsipras, porque luego es fácil decir que Tsipras es un vendido que se ha vendido al capital y esto se despeja así y ya está. Pero el problema es, nosotros en la cárcel lo que nos preguntábamos es, pero nadie se está dando cuenta de que la batalla que está dando Grecia es nuestra batalla, que no es la batalla de Grecia, que ahí nos la estamos jugando todos y todas. Y nuestra pregunta era, ¿dónde están los sindicatos europeos? ¿Dónde está la Europa trabajadora? ¿Dónde está la izquierda vasca? ¿Dónde está la mayoría sindical vasca? Esa batalla era una batalla de todos y todas. Lo que no se puede decir luego es, claro, es que ahora le han ganado. Claro, es que no, yo no digo que si la hubiésemos dado en términos globales la hubiésemos ganado, pero hombre, por lo menos cuando uno sale al partido, por lo menos tiene que salir en las condiciones mínimas para poder disputarlo. Es que Grecia no estaba en condiciones ni tan siquiera de disputarlo, ¿no? También lo que se ha perdido mucho es como el internacionalismo, ¿no? El sentir que algo que pasa a miles de kilómetros de donde tú vives tiene que ver contigo. Y bueno, pues eso también explica muchas cosas. Lo que antes me quedaba en blanco, que me daba muy chungo, que hasta me empezaba a sentir mal, no sé. Lo que quería decir es que la teoría del valor, o sea, de cómo se genera plusvalía, es, bueno, sigue siendo uno de los grandes problemas y contradicciones del capitalismo. Sin negar, me parece muy pertinente lo que ha dicho Arnaldo, de que por supuesto es una contradicción que además tiene visos de ser final prácticamente, aunque suena muy agorero, ¿no?, para el capitalismo, porque como algunos académicos están planteando, que estamos en este capitalismo fósil, ¿no?, sustentado en recursos que son finitos y que tenemos que trascender, ir hacia otro tipo de sistema, ¿no?, como Elmar Albater habla, ¿no?, de la sociedad solar. Bueno, estas son cosas que se pueden hacer y que no se hacen porque hay muchos intereses de por medio. Y nada, perdón por volver a lo otro, pero es que me alegro de que no me esté dando un ictus ni nada así, pero porque me ha asustado, ¿eh? Es el neoliberalismo, sí, que nos tiene alarmados. No, yo sí que creo que hay motivos para estar alarmados, de verdad, ante el neoliberalismo, ¿no? Bueno, no sé si hay más cuestiones. Sí, hay un montón. ¿Alguna mujer? Sí, puede ser, por favor. Yo creo que es preferente que hable la gente.
desde la posición política se plantea ese reto, ¿no? Sobre cómo llegar a la gente que no tiene esa implicación, ¿no? Yo personalmente estoy terminando la carrera de educación social y dentro de lo poco que he podido tener, uno de los grandes retos que a mí me parece pues muy complicado de superar es precisamente ese, ¿no? Cómo llegar a la gente y cómo sensibilizar a la gente a la que no le toca directamente, ¿no? Cómo haces ver a una persona, por poner un ejemplo, ¿no? La problemática de las personas con diversidad funcional si no tiene a nadie cerca en su entorno, ¿no? Cómo haces ver a toda esa gente que no le interesa, ¿no? Y que lo único que le interesa es trabajar en la fábrica para comprarse el cochazo, ¿no? Como has comentado, la importancia de involucrarse en la praxis política y no sé, esa era mi Yo creo que sí se plantea, ¿no? Que hay que conseguir determinados apoyos. Hay un debate que está muy en boga, que es los que faltan, ¿no? Los que faltan. Pero yo creo que no es tanto los que faltan, sino dónde buscar a los que faltan. Eso es lo interesante, ¿no? Si lo que vamos a hacer es dedicarnos a robarle votos a este partido o a este partido, cuando tenemos un 35, a veces casi un 40% de abstención de gente que no vota y no participa en procesos políticos, que en términos sociológicos podría llegar a ser potencialmente revolucionaria o potencialmente transformadora, creo que el debate es dónde ir a buscar a los que faltan y no tanto... ya sabemos que falta gente, ya sabemos que para que haya un proceso de transformación meridianamente importante, pues falta mucha gente, creo que en todas partes, en el Estado español, en Euskal Herria, en Grecia, en todas partes, en todos los procesos, creo que sigue faltando gente, ¿no? Pero creo que sobre todo tenemos que ver muy bien dónde buscamos a esa gente que falta, ¿no? Porque está muy bien que una señora que venga, no sé, de un despacho de abogados, una cirujana, un arquitecto, un tal, se movilice y nos dé su apoyo, oye, bien, estupendo, genial, pero teniendo casi un 40% de abstención entre gente que no vota, que pasa de procesos políticos, que no sé, y están ahí, que es casi un tesoro por descubrir. Claro, luego otra cosa es cómo dar con la tecla adecuada para lo que tú dices, pues conseguir que la gente se involucre y se movilice, que eso, claro, todas esas preguntas del millón a las que creo que nadie tenemos una respuesta directa o inmediata. Yo creo que desde el punto de vista del militante hay que tener mucha paciencia, ser muy pedagógico, suena casi como evangelizador, ¿no? Esto que estoy diciendo parece hasta paternalista, pero sobre todo estar en los lugares donde está esa gente que queremos seducir o que queremos convencer para nuestro discurso, es decir, trabajando a su lado, formando parte de la misma realidad, los barrios, asociaciones de vecinos, recuperando las tradiciones de toda la vida, ¿no? Que es ser parte de ese tejido social y desde ahí, con el ejemplo y luego el discurso, ¿no? Coherente con el ejemplo, pues ir ganando, ir también como viendo de qué manera quizás más imaginativa o no sé, demostrar que lo que ellos están sufriendo está conectado con un relato sobre cómo funciona un sistema determinado, sobre que hay alternativas a ese sistema, porque a veces es más difícil cambiar algo. ¿Cuál era la frase esa de Einstein, ¿no? Que decía que el ser humano podía llegar a la luna, pero era incapaz de vislumbrar que el capitalismo tenía fin? No sé si era de Einstein. Bueno, no sé, es que hoy en día con el internet y los memes estos falsos, igual la dijo Paulo Coelho y no sé, me estoy confundiendo, pero en esencia bueno, dar una alternativa, porque como decía antes Arnaldo, no tenemos un relato, a veces parece el sentido común este del que tanto se habla, pues es derechizado al máximo, ¿no? Cuando esto que se dice ahora, el ser cuñado, la cuñadez, pues sueltan frases que conectan con mucha gente y es gente que incluso a veces hace afirmaciones que van en contra de sus propios intereses y no se da cuenta, ¿no? O sea, hasta ese punto nos han colonizado el pensamiento y la manera de ver el mundo. Entonces, a veces es tan sencillo como en una familia que haya alguien que sea el cascarrabias, el aguafiestas, que tenga una opinión en contra de la masa. No lo recomiendo porque esto trae muchos disgustos personales y familiares, pero a veces uno se lo tiene que tomar un poco como, bueno, venga, voy a decir esto, a ver
¡pam!, bomba, ¿no? A ver si se reflexiona, bueno, cositas así y sobre todo, pues eso, recuperar el terreno, recuperar la calle y recuperar bueno, lo social. Sí, nosotros en la izquierda independentista, tenemos una tradición muy asamblearia, ¿no? Y muy enraizada en las realidades de los pueblos, de los barrios, y yo creo que esa es una de nuestras grandes fortalezas, ¿no? Esa organización desde abajo y siempre tener esa conexión con la gente, ¿no? Porque hay una cosa que la izquierda tiene que tener clara, y es nosotros y nosotras tenemos que hacer las cosas con la gente. Y tú puedes ser vanguardia de la gente, pero tienes que estar 1 metro por delante de la gente, no 1 kilómetro por delante de la gente. Que hacer las cosas con la gente. Lo que pasa que antes hablaba de la grave derrota histórica de la que venimos, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo nos saca ventaja, pero nos lleva décadas de ventaja, pero sobre todo los valores. Entonces, por ejemplo, en Vascongadas hay una cosa que está instalada en la gente y en su mentalidad, que es el PNV es un gran gestor. Y ya, entonces, y además Vascongadas es un oasis. Se vive mucho. Tú votas al PNV y vas a vivir mucho mejor que los españoles. Entonces, eso está metido pero hasta los tuétanos. Entonces, tú tratas en todo momento de decir, ni esto es un oasis, ni son tan buenos gestores, pero se necesita mucho porque nos llevan una gran ventaja en eso. Y luego han instalado otro mantra a la gente, que los jóvenes decís mucho. A mí eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, salir a la categoría. Esto es lo que hay. ¿No? Entonces, como esto es lo que hay, pues todo lo que os cuentan estos es muy bonito, como esto dicen, esto es todo muy bonito, pues no se puede hacer. Porque no hay dinero, por ejemplo, te dicen, no hay dinero para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que han instalado la gente? Que no hay alternativa, entonces pues, esto es lo que hay. Y claro, es muy difícil decir a la gente, sal a la calle, pelea, trabaja en términos ideológicos, organízate y tal, si al final la gente dice, joder, pero si esto al final no tiene alternativa. Entonces, yo creo que es la desesperanza es lo que han instalado. Y una supremacía en términos casi éticos. Y luego yo creo que ahí en la lucha ideológica nos falta la batalla del relato y la batalla ética también. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos empeñamos y siempre discutimos en su marco ideológico, que es servicios públicos, servicios privados. No, los servicios públicos son una mierda porque la gente no trabaja, son unos vagos, tal, además no son eficaces en términos económicos. Y nosotros entramos al trapo y decimos, no, está demostrado en la historia del mundo que los servicios públicos y tal y cual. Entonces yo digo, eso es un debate que hay que hacer. Yo haría con ese debate otro debate, que es el debate de la izquierda y del relato del mundo. Es decir, pero es que además de eso, a nosotros y a nosotros nos parece que hacer negocio con la salud de la gente, con la educación de la gente, con la venta, es obsceno y no es ético. Ese es nuestro relato. O sea, para nosotros es un inmoral el que esté pensando que se puede hacer negocio con la salud de la gente. Ese es nuestro relato. Y luego debatimos el segundo, que es, y además es un poco ese relato, pero claro, nosotros hemos perdido todo ese relato y ellos tienen un relato que es muy fácil. El PNV en Vascongadas lo hace de lujo, que es, pero habéis aprobado una ley de vivienda que es la más progresista del mundo, que la aprobamos nosotros, el PSOE, ¿y quién más? Yo creo que nosotros y el PSOE, no me acuerdo, bueno, es igual. Entonces, el PNV se opuso, pero ¿qué es lo que el PNV hace a través de sus grandes y bien organizadas redes sociales? Decir, pero estáis tontos, si aprobáis esa ley, todo Santander y toda La Rioja van a venir a vivir aquí, y eso funciona, y además van a venir todos los árabes, y van a venir todos no sé qué, y entonces, ese es un discurso tan sencillo, pero que penetra tan bien en la gente, que tenemos enormes dificultades para combatirlo. Pero yo, frente a eso, lo que digo es, nosotros no tenemos que perder la perspectiva ética. Yo creo que ese es el combate que hay que hacer, el combate ético. Es decir, no, mire usted, primero, esto es inmoral. Segundo, lo que Europa está haciendo con los inmigrantes es inmoral. O sea, esto no se puede soportar. Yo no quiero vivir en esa Europa. Si ese es el modelo europeo, a mí me sobra, pero de todas. Entonces, ese es el combate que hay que hacer, porque en el combate sobre pero bueno, me estoy liando. Yo quiero decir, en el debate electoral yo le decía a mis compañeros y compañeras, nosotros no le vamos a discutir al PNV la política de transporte y de carreteras y de hacernos sabemos qué infraestructuras. Eso lo hacen mejor que nosotros. Seguro. ¿Por qué? Pues se dedican a eso. Entonces, ahí no les vamos a ganar. En eso son maestros, hacen negocios, se llevan la pasta, tal.
¿Nosotros dónde le tenemos que dar? Democracia participativa. ¿Quién decide? Decide la gente, y ética revolucionaria o una ética diferente, que es reconstruir las sociedades de otra manera. Ahí es donde yo creo que hay que dar esa batalla ideológica, con mucha paciencia. También con los jóvenes que se quieren comprar un BMW nada más entrar a trabajar. Voy a seguir un poco por la línea que marcabas con el tema del relato, porque me parece interesante, recogiendo ideas que ya has planteado. Por un lado, el segmento del diagnóstico de la derrota es obvio la importancia del desmoronamiento de los países del este. Es también enormemente importante el éxito de Reagan, la Thatcher, Pinochet, los Chicago Boys, etc. Pero yo creo, lo has dicho, pero hay que explicitar en mi modo de ver también que es también el cambio, yo creo que histórico de la socialdemocracia, abandonando todo eje de identidad socialdemócrata y convirtiéndose en una fuerza más del neoliberalismo. Y eso hace que la orfandad sea todavía mayor. Otro aspecto que me parece importante es cuando hace referencia a la hegemonía cultural. Has hablado del consumismo, de las drogas. Yo creo que hay otro que yo suelo llamar la población berza, cuyos referentes son, pues eso, la Belén Esteban, Cristiano Ronaldo, gente de este porte, que son referentes de miles de currelas. Eso es lo grave. Y que, claro, no hay que irse tan lejos. También es cierto que era cuando nosotros éramos jóvenes, pero claro, era Vietnam, era el Che, era el Black Power, los Beatles, no tenía absolutamente nada que ver. Yo creo que son cuestiones que me parece que pueden completar un poco tu diagnóstico y me parece interesante. Y acabo con una pregunta. Voy a utilizar un poco como argumento lo de las cuotas, pero no por hablar de cuotas, sino por hablar del problema que para mí es el gordo. Yo tengo muy claro a qué clase pertenezco. Pero, ¿a qué clase pertenecemos? ¿Cuál es la identidad colectiva hoy? Porque mi padre no se preguntaba eso. Era más obvio que el copetín. Yo hoy, universitario, jubilado, ni buzo ni herramienta en toda mi vida, ¿entraría en la cuota? No quiero hablar de cuotas. Quiero hablar de cuál es el perfil de nuestra identidad como clase hoy. Bueno, ya hemos comentado antes que sería bastante complejo plantear algo así. Creo que es una idea potente que tendríamos que desarrollar, pero bueno, si hay algún partido que nos quiera contar para desarrollarla o quiera contar con nosotros, sin ningún problema. Respecto a lo que comentabas de cómo la socialdemocracia se ha ido yendo a la derecha, el otro día, la sexta noche, salió un asesor del PSOE, comentando el tema de la renta básica, y decía que se nos iba a llegar a la frontera de gentes de mal vivir y demás, ¿no? Se iba a llenar esto de gente de Mauritania. ¿Cómo dijo? ¿Cómo fue? ¿No lo visteis el capullo este? Sí, no, que había que poner francotiradores en el muro de Trump. No, si ponemos la renta básica vamos a tener que poner francotiradores. Y esto lo dice un tío que es asesor del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Es que hay tanto que es que podríamos estar aquí hasta las tantas, ¿no? Muy breve, sobre el debate, ¿no?, de quién es la clase obrera hoy, ¿no? Yo creo que hay dos debates, ¿no? Uno es el que se puede establecer sociológicamente en la academia, ¿no?, que tiene que ver también con la estratificación social, o incluso desde el marxismo, donde podríamos establecer, bueno, para cumplir los requisitos de clase trabajadora tienes que trabajar en determinados lugares, esto, lo otro, más allá. Y luego hay otra apuesta que es la que nosotros más o menos planteamos en el libro, es utilizar un concepto de clase obrera que es un concepto más político,
que nos sirve para la movilización, que algunos dicen, no, esencialistas, que habláis de la clase obrera, pero la clase obrera no es exactamente lo mismo que la clase trabajadora, y entonces ya empiezan los debates ahí terminológicos de la izquierda. A nosotros lo que nos interesa es, como decía antes Nega, trabajadores los de abajo, como se le quiera llamar, dentro de lo razonable. Tampoco vamos a ponernos aquí con los neologismos que se nos vaya la pinza, con precariado y demás, pero decir, hay una serie de gente que está explotada, que está desposeída, que se tiene que unir frente a los que nos están robando. Hay gente que prefiere esto del 99% 1%, a mí no me gusta, pero bueno, si eso es útil para la movilización, yo creo que hay que ser flexibles, bueno, hasta cierto punto, porque de lo que se trata es de transformar la sociedad, ¿no? y que en esa transformación se sume el mayor número de gente posible. Es que igual ahora, con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quizás el mundo empieza a ver que Estados Unidos, de verdad, sí que es malo, porque los judíos se fijarán más en Estados Unidos y la gente abrirá un poco más. Bueno, por lo último, esto de que cuanto peor mejor, yo tengo mis dudas, ¿eh? Había gente que pensaba que bueno que gane el PP de Aznar porque ahora sí la gente se da cuenta de que estos son una panda de fascistas, pues no necesariamente. Y sobre lo de Owen Jones, que nos han criticado mucho, bueno, le hemos pedido un prólogo para un libro sobre las clases sociales. No es un libro sobre geopolítica, no es un libro sobre Siria, no es un libro, nosotros no compartimos ni siquiera su posicionamiento sobre Cuba. De hecho, hace bastante tiempo, antes de pedirle el prólogo, lo que pasa es que no debe mirar los tweets. Tanto Ricardo como yo le metimos un tuit diciéndole que no tenía ni idea de lo que estaba opinando sobre la Revolución Cubana, porque no sé qué barbaridad puso por ahí. Entonces, a mí, o sea, yo trato como de desbrozar, ¿no? Y quitar el grano de la paja. Owen Jones es una persona muy válida en lo suyo, o sea, en la agitación dentro del Partido Laborista. Tiene un libro que ha sido, bajo nuestro punto de vista, una contribución muy buena al debate sobre las clases sociales y que ha marcado un antes y un después, eso se ha de reconocer, pero no necesariamente compartimos 100% lo que él opina, de lo que sabemos que opina, que pone, porque bueno, seguramente tampoco Ricardo y yo estamos 100% de acuerdo en todo y eso no ha sido impedimento para que hagamos un libro juntos, ¿no? Ya, y bueno, respecto al otro, es que, no sé, estoy un poco cansado de eso, ¿no? O sea, tienes aquí al señor Hernán Lotegui que te está diciendo que llegar a las instituciones apenas tiene margen para ser tibiamente socialdemócratas. Es que creo que ya el tema de las etiquetas, yo soy socialdemócrata, yo soy comunista, yo soy... la derrota es tan brutal que, bueno, bienvenido sea la más mínima transformación. O sea, es que tenemos que ser así de optimistas, ¿no? Bienvenida sea la más mínima abertura, la más mínima transformación, la más mínima... Porque si somos mínimamente racionales, lo único que nos queda es irnos a un rincón a llorar, a esperar el fin de los tiempos, ¿no? Porque además es que estamos
estamos muy cansados ya de oírlo, ¿no? Parece que siempre va a haber una revolución antes de, ¿no? Antes del 15M iba a haber una revolución y el 15M vino a truncar con su reformismo y vino a truncar esa revolución que estaba a puntito de hacerse, ¿no? Luego, después del 15M fue Podemos, que había una revolución en marcha, por lo visto, en el Estado español, y llegó Podemos y también la truncó, ¿no? Parece que siempre tenemos, al final siempre tenemos, estoy seguro que hay mucha gente, que yo lo he oído, que lo he leído por Twitter, ¿no? Que también en Euskal Herria iba a una revolución inmediata hasta llegó la izquierda Berchale y siempre tenemos una excusa, ¿no? Siempre tenemos algo a lo que agarrarnos para de alguna manera justificar nuestra inoperancia o nuestras limitaciones, ¿no? Y a mí es que eso ya, de verdad, o sea, la más mínima pasito adelante que se dé, lo veo como una gran victoria, pero porque es que tenemos que verlo así. Si no lo vemos así, pues el último que apague la luz, ¿no? Sí, bueno, no voy a añadir una cosa, ¿no? Pues nosotros en Euskal Herria estamos optimistas. Siempre hemos sido optimistas, a pesar de todo lo que hemos pasado, y además vamos a seguir siendo optimistas, ¿no? Pues con respecto a la socialdemocracia, hay una cosa que antes hemos comentado, ¿no? En su día la socialdemocracia nace por distintas razones, pero hay una razón fundamental, y es que el impacto de la Revolución Soviética hace que algunos sectores inteligentes, porque el capitalismo tiene dos cosas, y es, uno, que quienes lo manejan son inteligentes, y dos, son muy eficientes. Es decir, así como la izquierda tiene dificultades enormes para cambiar de estrategia, los capitalistas no tienen ninguna, ¿eh? Si hay que vender micrófonos, se venden micros, y si mañana hay que vender esto, se vende esto, y si mañana... Son muy flexibles en eso. Ese es el gran secreto del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un momento determinado? Que hay sectores inteligentes que dicen, oye, es mejor habilitar un programa de bienestar social que reparta más la riqueza, porque es que como vengan los comunistas... nos la quitan toda, entonces es mejor dejar de percibir una parte de la tarta, y eso consistía el truco de, ¿qué es lo que ha ocurrido con la caída del bloque soviético? Que frente a una amenaza inexistente, la socialdemocracia deja de tener su papel histórico. Entonces dice, ¿qué coño es socialdemocracia? Ahora lo que hay es socialliberalismo, se acabó esto. Hoy en día un programa, yo tengo un amigo que dice, yo soy socialdemócrata, me suele tomar el pelo, porque le miro un poco raro y me dice, pero radical, ¿eh? Y entonces yo soy ciudadano, pero radical. Hoy en día un programa socialdemócrata, de verdad, como el de los años 70-80 de la socialdemocracia, para mí es absolutamente revolucionario. Es decir, hoy en día el sistema no está dispuesto a que tú hagas ese tipo de política. Entonces, eso es lo que me parece a mí que es positivo, y creo luego, con el auge de la extrema derecha, nosotros estamos en una coalición en EH Bildu en la que hay comunistas y hay socialdemócratas. Eso ocurre también en Alemania, esto hace poco en la conferencia de Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que saber también habilitar frentes amplios con proyectos de puesta en común en materia económica, social y política que sean, eso sí, de carácter antioligárquico y que sean populares. Y yo creo que ese es un camino que hay que explorar, ¿no? Porque necesitamos relación de fuerzas. Y yo creo que hoy en día ese es el camino a construir en Euskal Herria, en el Estado y en muchas partes de Europa, porque es que si no nos van a volver a derrotar. Y yo creo que cuando estamos levantando un poco, que es lo esperanzador, la cabeza, pues no debemos de cometer los grandes errores que cometimos, por ejemplo, en los años 30, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el camino que hay que emprender y que hay que seguir. Y me parece que en ese camino hay que ser lo suficientemente inteligentes como para integrar. Una cosa es integrar sectores en un gran frente amplio y otra es que tú pierdas tu identidad. Tú puedes tener tu identidad intacta, pero puede haber momentos históricos y fases históricas en las que compartas una parte del viaje y una parte del camino con otros sectores, ¿no? No quisiera que acabara la presentación con una cierta nota negativa. No, nosotros pensamos ganar en Euskal Herria, no sé si ha quedado. Mi nota negativa no iba por ahí. Hemos estado hablando de la derrota de la izquierda y cómo la derrota de la izquierda ha configurado el escenario en el que hoy estamos. Y ese escenario en el que hoy estamos es profundamente alarmante, es terrorífico, es brutal. Pero yo me apunto al optimismo. Yo no sé cuántas personas hay hoy aquí, pero aquí hay bastantes más de 100 personas
que han venido por la tarde a hablar de política alrededor de un libro. Si la pregunta es si la gente lee, si la pregunta es si hay posibilidades de cambio, lo que sí que es objetivo es que el momento en el que estamos ahora supone una posibilidad de cambio. Y eso es extraordinariamente optimista. Y yo me apunto a ello. Y les agradezco enormemente que, aunque sea viniendo aquí, se apunten a ello también. Así que muchas gracias.